Entonces, esta influencia que luego vemos en otras culturas proviene de la cultura sintashta. Claro, igual hay una especie de controversia, ¿no? Hasta hace algún tiempo se consideraba que en el cercano Oriente habían inventado el carro de combate. Sin embargo, cuando se descubrió Sintashta y huellas de estos carros en los cementerios, se determinó que era pues posible que esta cultura haya sido anterior a los carros de combate del cercano Oriente. Un cordial saludo a todos los amigos de Investigando la Historia. Ya vamos en este tercer video de las primeras culturas indoeuropeas junto al licenciado profesor Carlos Eduardo Aramayo. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Saludos, Carla. Muy feliz de estar en esta tercera entrega de la serie, ¿no? Sí. Bueno, hoy le toca el turno a la cultura sintashta. Sí, igual es la tercera cultura a partir de los protoindoeuropeos, ¿no? La cultura sintashta, tal como en la primera imagen vamos a ver, en la gráfica que se ve en la pantalla, se originó a partir de la cerámica cordada, que luego se transformó en la cultura Fatianovo o Balanovo, y una cultura de la misma antigüedad o quizá ligeramente anterior a Sintashta, que es la Abashevo, que ahí está de amarillo. En la pantalla se ve de color rojo a la cultura de Sintashta, bastante a la derecha, en una zona muy oriental de Europa, ¿no? Justo en el límite entre Europa y Asia. La cultura Sintashta se formó en el año 2200 antes de la era común, justo al sur de los montes Urales. Fue un descubrimiento de 1968 el que le dio ese nombre a esta cultura. Se trata de un sitio que tenía este denominativo, que fue descubierto por el arqueólogo Vladimir Fedorovich Genning y su colaboradora eh, Gennady Borisovich Zdanovich, bueno, sus nombres rusos. Estos investigadores eran de la Universidad de los Urales, o sea, de la misma zona existe una universidad rusa. Estos son los principales asentamientos de la cultura sintashta. Son reconstrucciones que las hizo o las publicó en el 2019 un investigador llamado Nikolai Soldatkin, basado en anteriores reconstrucciones que se hicieron por arqueólogos rusos. El asentamiento número uno se llama Kameni Ambar. Tiene 1.8 hectáreas en su territorio interior, digamos, ¿no? En su área interior. Tiene forma rectangular y adentro están casas de forma más o menos cuadrada, de diseño cuadrado. La imagen 2 también es Kameni Ambar, pero en otra etapa de su desarrollo cultural. Y también es una reconstrucción de otro de los autores rusos. O sea, a veces así difieren las reconstrucciones. Para algunos es un poco con más detalle, en otros es más grande, o las casas son más grandes, más pequeñas. La tercera, evidentemente, se llama Sarim Sakli. La cuarta, Ustie. Y la quinta, Bersuat. Son los asentamientos más grandes y conocidos. Algunos, como Kameni Ambar, tienen forma rectangular, como dije, pero otros tienen forma circular. Se han descubierto en total 27 de estos asentamientos. En esta zona que los rusos o los habitantes de los Urales les llaman el territorio de las ciudades, la tierra de las ciudades, porque está compuesto por todos estos asentamientos arqueológicos.
Este es Arcaim, el principal asentamiento de esta zona. Está justo en la frontera entre Rusia y Kazajstán. Se descubrió en 1987 por este mismo arqueólogo Genning y se excavó hasta el 1991, justo en esa época en la que estaba en crisis la Unión Soviética. Pero es uno de los grandes monumentos culturales, digamos, de la actual Rusia. Como se ve en esta reconstrucción, era una fortaleza circular. Al borde exterior, la fortaleza tenía una altura de 5.5 metros y estaba compuesta de arcilla y con revestimientos de madera. O sea, esta cultura usaba mucho la arcilla y la madera. La madera era fundamental para ellos. Cada una de esas estructuras dentro de la muralla, de la primera muralla exterior, son casas, pero aparentemente eran casas que albergaban a familias extendidas, cada una de ellas. O sea, estos arqueólogos han calculado que pueden haber vivido ahí 30 personas, pero es una cantidad bastante grande, muy apretados, digamos, tendrían que vivir los habitantes. Cada una de estas estructuras tenía habitaciones y una parte interesante, importante, es que una de estas habitaciones era destinada para el fundido de metales y sobre todo para fundir, para producir bronce. Y como se ve ahí, está saliendo humo en la reconstrucción de algunos de esos orificios. Eh, es bastante, digamos, sugestivo, sugerente que todas las casas prácticamente tenían un horno de fundición. En esa primera serie de estructuras dentro de la muralla, el total de las casas, de las viviendas, era de 40. Luego, eh, adentro existía una calle circular, igual. En vez de pavimento tenían madera, o sea, estaban revestidas de madera. La gente caminaba sobre madera, sobre tablones de madera, y al borde tenían desagües, un desagüe alrededor de la segunda muralla circular. Al centro había una plaza donde se conglomeraban, digamos, las personas, ¿no? En reuniones especiales. Luego se ha comprobado que tenía 4 entradas, más o menos alineadas a los puntos cardinales. Claro, sobre esto se ha hecho bastantes especulaciones o hipótesis de que pudieran estar exactamente alineados al norte, este, oeste y sur, pero están ligeramente desplazadas hacia el oeste, digamos. La entrada principal es la del oeste, que se ve a la izquierda, ¿no? Es la más amplia. Ahora, entre estas hipótesis se ha dicho que como tenía forma de rueda, y la rueda es importante para las culturas indoarias, puede haber representado al universo o incluso a las estructuras o que se dibujos, pinturas de mandalas que se produjeron en el hinduismo muchos siglos después. En el budismo también estos mandalas son diseños de meditación, pero quizás sea un poco especulativo un poco especulativa esta posición, esta hipótesis, ¿no? Ahora, en la siguiente imagen veríamos cómo es este lugar realmente, digamos, en el terreno, ¿no? Cómo se ve desde una toma aérea. Eh, Podríamos pasar a la siguiente imagen. La cultura sintashta, como ya se sabe, digamos, desde las anteriores entregas, eh,
domesticó al caballo. Y este caballo se originó en toda la región del Mar Caspio, en las estepas, desde la cultura yamnaya. Pero la yamnaya tuvieron una domesticación previa a partir del 3000 antes de la era común. Sin embargo, la cultura sintashta de la que estamos hablando, a partir del 2200 empezó a domesticar una nueva variedad de este caballo. El caballo que se ve en la imagen es el Przewalski. El Przewalski es un caballo actual, pero según el investigador David W. Anthony, ese caballo domesticado por los de Sintashta era similar a este. Podríamos pasar a la siguiente imagen, que es este mismo caballo, pero eh, con más detalle, digamos, de su fisonomía o de su estructura física. Eh, Estos caballos eran sobre todo enjaezados, o sea, colocados en carros de combate, de los cuales podríamos ver uno en la siguiente imagen. Este carro es una reconstrucción que existe en el museo precisamente de Arcaim. Eh, es completamente construido en madera, que puede haber sido obtenida de los montes Urales, de árboles de esa zona. Eh, la, mm, digamos, cuando se los usó a los caballos para enjaezarlos en estos carros, ya habían pasado 200 años de la domesticación. Y esta segunda domesticación se le llama DOM2, o sea, DOM2, domesticación 2. Y se ha producido todos los caballos posteriores a estos existen actualmente, o sea, esa línea equina existe actualmente. La primera domesticación que hicieron los de Yamnaya ya no existe actualmente esa línea. Eso es lo más importante de todo, porque los Sintashta son los iniciadores de toda la serie de caballos que existen en la actualidad en el mundo, todos los caballos domesticados. Podríamos pasar a la siguiente imagen de cómo es el carro de combate que aparentemente inventaron los de cinta esta. Tiene todas las partes principales que existen hasta la actualidad o hasta que se usaron este tipo de carruajes. El radio, el cubo, el eje, el polo de tiro, el yugo y sobre todo enjaezaban dos caballos. O sea, y en la plataforma se colocaba una auriga, o sea, un conductor. Solamente era para una persona. Y ahí se ve cómo le colocaban las estructuras de adelante al caballo. Profesor, Podríamos ver, sí, miro aquí esta estructura y es imposible no pensar en Tutmosis, en Tutankamón, que ya en ah, Egipto se claro, ve este tipo de caballo. Entonces, esta influencia que luego vemos en otras culturas proviene de la cultura sintashta. claro, igual hay una especie de controversia, ¿no? Hasta hace algún tiempo se consideraba que en el cercano oriente habían inventado el carro de combate. Sin embargo, cuando se descubrió Sintashta y huellas de estos carros en los cementerios, se determinó que era pues posible que esta cultura haya sido anterior a los carros de combate del cercano oriente. Y ahora, evidentemente, sigue la controversia entre las dos posturas, ¿no? Claro, Quizá sí, tenga algo de relación con el caso de Tutankamón, como tú dices. sí. Sí. Igual cuando vemos, por ejemplo, el estandarte de Ur, Mesopotamia, también se ven estos carros. Ah, sí, es posible que haya habido un contacto cultural porque hay representaciones en Mesopotamia de caballos, eh, pero que habrían sido, hay una hipótesis también que, basado en la genética de los caballos, que hayan partido de las estepas
y hayan sido introducidos en Mesopotamia. Precisamente estos Dom-2, estos de la domesticación 2, y es posible que hayan sido conocidos en Mesopotamia. Sí, es así. Excelente. Sí, pasaríamos a la siguiente. Bueno, aquí está una representación bastante artística, ¿no? De alguna película que muestra a los caballos y a la auriga en pleno combate, ¿no? Así más o menos se verían, pero claro, el caballo no sería de una estructura moderna como en la foto, sería como te he mostrado el caballo Przeworski. En los cementerios de Sintashta, en los kurganes, de los que habíamos hablado también antes, se encontraron estas estructuras, estas piezas circulares de cerámica con orificios que se colocaban en el hocico del caballo a ambos lados para mantener firme su control, digamos, ¿no? Se llaman carrilleras, que existen inclusive hasta la actualidad, diseños mucho más modernos en metal, en bronce, en acero inoxidable y diseños de ese tipo. Pero parece que las carrilleras fueron inventadas por la cultura de Sintashta, ¿no? Y es una prueba de que enjaezaban, digamos, a los caballos, se les colocaban esas estructuras para conducirlos mejor. En la siguiente imagen ya vamos a pasar a la genética de las personas que constituían esta cultura, ¿no? Bueno, esto es una reconstrucción a base del esqueleto, del cráneo de un individuo masculino, ¿no? De esta cultura, cómo se habría visto sin barba y con barba. Ahora, en el cementerio del cual te comenté hace rato, de Kameni Ámbar 5, se tomaron muestras de 50 individuos. Fue la toma de muestra más grande hasta el año 2019 para extraer el ADN, la toma de muestra más grande en un solo sitio. Se publicó con el principal autor de apellido Narasimham, evidentemente, como te dije, el año 2019. 18 individuos portaban el R1A, tan famoso en estas entregas que les estoy comentando, ¿no? El R1A, estos 18 individuos tenían varios subclados que se llama de este R1A, sobre todo descendientes del R1A M417. Voy a nombrar los más importantes, los primeros de esta rama. R1A Z645, R1A Z93, R1A Z94. Después R1A Z2124 y subsiguientes. Los más representativos, digamos, serían el R1AZ93 y el R1AZ94, que serían los antecesores de los habitantes ya de India, que hablaríamos después. Pero igual, como en todo, hay una controversia de si se han podido encontrar descendientes de esta línea en Asia Central o en la propia India. El 85% de los individuos masculinos tenían estas líneas, estas ramificaciones del R1A. También tenían el R1B, pero en muy pequeña cantidad. Cinco individuos de los 50 tenían el R1B. Y también otro subclado, el Q1A. La siguiente imagen muestra un individuo femenino, digamos, de la cultura que el Sintashta dio origen en Asia Central, al comienzo. O sea, sería una de las primeras habitantes de la cultura Andronovo. Sobre todo, tenían las mujeres el haplogrupo U, M y T del ADN mitocondrial. Los hombres también comparten y compartimos el ADN mitocondrial, o sea, el ADN mitocondrial es con los cromosomas XY,
que tenemos ambos cromosomas, hombres y mujeres. O sea, por eso compartimos el ADN mitocondrial. El 38% de los individuos de la cultura andronovo tenían el haplogrupo U, que es también típico de culturas indoeuropeas. Bueno, hasta ahí podríamos indicar cómo ha sido el proceso de formación de esta particular cultura de los Urales. Ajá, claro que sí, profesor. Sí. Bueno, qué importante saber que esta cultura sintashta fueron los pioneros de los carros de guerra. También es importante Ah, saber que el nombre sintashta proviene del sitio arqueológico. claro, evidentemente, siempre los sitios arqueológicos que se descubren en primer lugar dan como el nombre a toda la cultura, ¿no? Eh, Ajá, por lo general eso pasa. No siempre el más importante que se descubre, pero en este caso el más importante sería Arcaim, pero el primero que se descubrió fue Sintashta, por eso se le dio este nombre. buenísimo. Sí, Bueno, es así. ya con los amigos hemos podido aprender, gracias a usted y estas entregas, profesor, sobre Yamnaya, la cerámica acordada y ahora esta cultura sintashta. En una Sí, siguiente entrega, ¿qué nos corresponde? La entrega número 4, sería sobre los indoarios, Indoari. una explicación más detallada sobre los indoarios. La siguiente fase sería evidentemente Andronovo, ¿no? Que ya sería la consolidación de los indoarios. Ujú, Sí. excelente. Y bueno, agradecido por este tiempo, de verdad que sus videos han sido enriquecedores. Es una nueva temática para el canal y de seguro vamos a seguir encantados con usted, profesor, con las siguientes entregas que se nos vienen. No solo en este tema de las primeras culturas indoeuropeas, sabemos que se vienen más temas con usted. Claro, podríamos profundizar en varios temas. Muchas gracias, Carla. Gracias. Gracias a los amigos que verán en diferido esta enriquecedora cápsula.